Pasó la fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas y como siempre hubo cambios en la tabla que vale la pena analizar a profundidad. Por eso aquí estamos para ver cómo está la curva de rendimiento de cada uno de los equipos y cómo están estos frente a sus tendencias históricas de puntos a esta altura de la apasionante clasificación de CONMEBOL, que seguirá en los próximos días con una nueva jornada vital para todas las selecciones. Y si quieren añadirle algo de drama, la mejor manera es jugársela con OneXBet de la casa de apuestas con las cuotas más altas, como por ejemplo las de este cotejo de la fecha 12 entre Bolivia y Paraguay. Y acá diré que habrá empate al descanso, pero al final se va a imponer la verde. Una buena jugada, ya que si voy con unos 10.000 pesos colombianos, o sea, como unos $2, y se da esta coincidencia en este partido, me podré ganar unos 41.000 pesos colombianos, lo que es igual a unos $9. Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código 1X palabra de gol en su primer depósito, podrán llevarse un bono de hasta $83. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y ahora sí, vamos con el análisis en detalle de cómo quedó la tabla tras los resultados de la fecha número 11. Lo ves a continuación aquí en Palabra de Gol. Y bueno amigos, arrancamos observando cómo está la curva de rendimiento de cada uno de los equipos con esta tabla de posiciones actualizada hasta la fecha número 11 y arrancamos de la peor a la mejor selección, así que naturalmente hay que comenzar con Chile, que sigue siendo la última, que es décima con apenas 6 puntos, y aquí vemos esta belleza de curva de rendimiento de la roja, que vaya que es lamentable. Aquí vemos luego un inicio auspicioso, luego tuvo una caída prominente en estas últimas fechas, 5 derrotas consecutivas desde la jornada 6, nada que pudo abandonar esos últimos lugares, y luego se encontró con este empate a 0 ante Perú. Vaya, muy meritorio para esta selección chilena, que espera sumar 4 puntos en esta doble jornada. Ahora le toca lo difícil, sumar de 3 ante Venezuela, pero ante esta pobre Chile eso se ve bastante complicado. Y si esta curva de rendimiento no es de un equipo eliminado, yo no sé qué es ya todo. Vamos ahora con la siguiente selección, que es la selección peruana, que tiene apenas 7 unidades tras las 11 fechas que se han disputado hasta ahora, y eso habla mucho de esta pobre también curva de rendimiento. Una Perú que arrancó bastante mal desde el inicio, cayó en el último lugar en la fecha 5, luego tuvo un pequeño salto en la 9 tras ese triunfo ante Uruguay en casa, pero se volvió a encontrar con su realidad, cayó goleada ante Brasil y ahora se encontró con un empate ante la colera de la eliminatoria en casa. Y Perú, que perdió varios puntos ante la propia Chile porque había perdido allá en suelo austral, y ahora pues se dio un empate aquí de local. Entonces nada que decir de esta selección peruana, que también se está despegando de forma importante, y los dos equipos que están acá son los que tienen máscara eliminados y que van a disputar la próxima eliminatoria en CONCACAF. Vamos a seguir avanzando ahora con la selección boliviana, que cayó a la posición número 8, tiene 12 puntos, pero luego de caer goleada ante Ecuador, pues vemos esta curva volátil por parte de la selección boliviana, que venía de ganando buenos resultados, luego de inicio pésimo, es cierto, pero tuvo esta racha de 4 victorias en 5 partidos, ahora en los últimos 2 fuera del alto, pues se encontraba con su pobre realidad, 2 goleadas, se comió 2 goleadas ante Argentina y Ecuador, y eso habla de que Bolivia sí o sí está apostando todo a mejorar lo que pueda en el alto, sumar lo que pueda más ahí en casa, para tener aspiraciones al final de clasificarse al Mundial, pero de momento está fuera con esta posición número 8. Vamos ahora con la selección venezolana, que subió un poquito en esta última fecha, tiene 12 puntos, es séptima y alcanza a agarrar un poco la posición del repechaje luego de esta baja constante que ha tenido la selección venezolana, luego de un inicio promonitorio, un inicio interesante, pero desde la fecha 6 empezó a caer con puros empates heroicos y una que otra derrota, y ahora tuvo otro empate heroico que sí puede ser muy valioso si saca los 3 puntos allá en Chile, ¿no? Porque a punta de empates vemos que no le estaba rindiendo, había caído constantemente hasta llegar hasta la octava posición. Vamos a ver cómo está ahora la situación de Paraguay, que sigue mejorando, es sexta con 16 puntos, ya bastante cerca de los puestos que le sirven para consolidarse en la zona de clasificación para esta Paraguay, que sigue mejorando. Y aquí vemos lo que es la curva de rendimiento, luego un inicio duditativo con algunas derrotas, y cierto, una victoria ahí que era un bálsamo pero que no estaba convenciendo, pero desde que llegó Alfaro en la fecha 7 pues todo ido para mejor, con empates, victorias, sí mantiene ese invicto por parte de la selección guaraní, que tranquilamente la podemos considerar como un equipo que va a pelear sí o sí un puesto directo en esta eliminatoria. Vamos ahora con la siguiente selección, que es la selección ecuatoriana, que sigue consolidada en la mitad de esta tabla, como lo es el quinto lugar, con 16 puntos también, y eso que tiene ese -3, así que si no tendría ese handicap, estaría mejorando su rendimiento. Pero dentro de todo, Ecuador, que ha mantenido pues una evolución constante en esta eliminatoria, ha sido consistente por victorias, empates, ha sido pocas derrotas. Será que responda en los partidos donde tiene que ganar sí o sí, y estará ahí todavía consolidada en la zona de clasificación. Vamos ahora con la selección brasileña, que tiene 17 puntos, está cuarta y que sigue mejorando dentro de todo, después de un promedio de la eliminatoria algo fatal, luego esa derrota en casa ante Argentina, pero luego ha venido mejorando,
una derrota apenas en los últimos 5 partidos, 3 victorias en ese lapso, pero se vuelve a encontrar con los empates, quién diría otra vez, ante Venezuela, que llama mucho la atención que los únicos empates que ha tenido Brasil en esta campaña de eliminatorias es ante el mismo rival, ante la Vinotinto. Vaya que se le atragantó el seleccionado venezolano en estas eliminatorias a Brasil, pero aún así está en el cuarto lugar, aunque también Brasil es de estas selecciones que no va a pasar muchas urgencias en cuanto a su posición, en cuanto a la colecta de puntos, pero su tarea está en mejorar las sensaciones y tener mejor juego de aquí al final de la eliminatoria. Vamos ahora con la siguiente selección, que es Colombia, que volvió al puesto 3 de las eliminatorias luego de esta derrota allá en Uruguay. Está ahí teniendo como su racha más mala en esta eliminatoria, porque vemos su curva de rendimiento era interesante, había mantenido un invicto hasta la fecha 8, luego cayó ante Bolivia en la 9 y ha mantenido pues como este rendimiento irregular, dubitativo, así que Colombia pues tendrá que mejorar mucho esas sensaciones. También es otra selección que por puntos no va a sufrir ni por llegar al Mundial, pero tiene que mejorar bastante en cuanto al nivel de juego si quiere ser una selección importante en el próximo Mundial 2026. Vamos a ver a la siguiente selección, que es Uruguay, que saltó un poquito en esta fecha número 11 luego de triunfar ante un rival directo por ese puesto número 2 como lo era Colombia. Naturalmente al superarlo, pues por lo menos de momento, por diferencia de gol, pues está ahora ahí en el segundo lugar Uruguay con 19 unidades. Y aquí vemos esta curva de rendimiento que Uruguay se estaba gozando un poco lo que era los ahorros que había cosechado Uruguay en los partidos de la eliminatoria del año pasado, donde ganó varias victorias importantes. Había tenido pues unas rachas bastante negativas con el gol, sobre todo en las jornadas eliminatorias de este año, con varios 0-0, no había podido hacer gol. Pero qué mejor partido que reaccionar ante la selección Colombia. La jerarquía, por lo menos en los momentos claves, ahí la demostró Uruguay para reaccionar y ponerse en el segundo lugar de esta tabla. Y como ya estamos acostumbrados, Argentina es primera con 22 puntos. Es cierto que cayó en esta fecha, pero vaya que Argentina sigue gozando los ahorros que cosechó en buena parte de esta eliminatoria, sobre todo en las primeras 7 fechas. Luego ha tenido un rendimiento un tanto irregular en los últimos 4 partidos, solo ha podido ganar uno, se ha encontrado con 2 derrotas de visitantes, ¿cierto? Ante condiciones pues bastante adversas. También el empate ante Venezuela tiene muchos asteriscos por las condiciones ambientales, pero hay que decir que Argentina pues no está en su mejor momento en esta eliminatoria y por eso pues, ha apretado un poco la distancia que había logrado conseguir en un cierto momento de esta eliminatoria. Entonces ahí está un poco expectante a ver si puede mantener este primer lugar, porque la clasificación es cuestión de tiempo, ¿no? Matemáticamente no está, pero ya es un puntaje que históricamente a muchos les ha bastado para estar por lo menos en el top 6 de la tabla de estas eliminatorias sudamericanas, siempre tan competitivas. Ahora vamos a observar cómo estaba cada selección a comparación de lo que era el camino a Qatar a la altura de esta jornada número 11, un ejercicio que siempre hacemos y que es bastante interesante. Entonces arrancamos con Argentina, que es la primera hoy por hoy con 22 unidades, como estaba hace 3-4 años en el camino a Qatar. Seguía con 22 puntos, pero en la segunda ante un rendimiento pues bastante alto que estaba teniendo Brasil, pero entonces Argentina reencontrándose con una campaña bastante parecida a lo que era a esta altura, aunque hay que decir que aquí ya estábamos contando ese partido menos por el tema de la Anvisa, ¿no? Ese partido que no pudo disputar con Brasil, entonces siempre un asterisco que hay que mencionar ahí. Vamos ahora con la segunda selección, que es Uruguay con 19 unidades y como estaba en el camino a Qatar a esta altura de la eliminatoria. Estaba cuarta con 16. Entonces vemos que Uruguay, esa última victoria ante Colombia le sirvió para mejorar por lo menos el promedio que estaba cosechando en la pasada eliminatoria y está mostrando mejores cosas, por lo menos en cuanto a lo numérico, acá a esta altura de la clasificación al Mundial 2026. Vamos ahora con la selección Colombia, que es tercera con 19 unidades, como estaba hace 3-4 años en el camino a Qatar. Era quinta con 15, entonces dentro de todo Colombia, aspiraciones mejores, aspiraciones reales de clasificar en esta eliminatoria del 2026 con una mejor campaña. Vamos ahora con la selección brasileña, que es cuarta en esta eliminatoria con 17 puntos, como estaba hace 3-4 años, estaba mucho mejor. Siempre remarcamos que es muy contrastante lo que estaba mostrando Brasil en el camino a Qatar. Estaba haciendo pues una campaña impecable, a pesar de tener un partido menos por el tema de la Anvisa, pero tenía 28 unidades acá. Aquí vemos la irregularidad que ha tenido esta selección brasileña y si bien se ha acomodado un poquito, dentro de todo no alcanza a tener como esos estándares altos que siempre tiene la selección brasileña en las eliminatorias sudamericanas. Vamos ahora con la siguiente selección, que es Ecuador, que es quinta con 16 unidades, como estaba hace 3-4 años. Estaba en el puesto 3 también con 16 unidades, pero aquí hay que decir que en esta eliminatoria pues tiene el factor del -3, entonces si no tuviera ese handicap estaría un poquito mejor. Vamos con la sexta, que es Paraguay, que aquí tiene 16 puntos, como estaba en el camino a Qatar. Sexta también, pero con 12 unidades, entonces ha mejorado notablemente pues Paraguay, lo que viene haciendo su rendimiento irregular a esta altura de la eliminatoria a Qatar, pero acá vaya que se ha visto esa mejoría de los últimos partidos y aquí pues con una cosecha de puntaje mejor, aunque manteniendo esta misma posición
posición que en esta oportunidad sí le basta para llegar directamente a la Copa del Mundo. Vamos con la séptima, que es Venezuela, que tiene 12 unidades, como estaba hace 3-4 años. Era última con 7 unidades, entonces por eso sigue el optimismo, pero se llega a la hora de la verdad, vienen partidos claves, entonces Venezuela tiene que volver pronto a las victorias si no quiere quedarse más y no quedarse ahí con ese pelotón de los últimos lugares que ya se están alejando pues de la zona interesante de la tabla. Vamos ahora con la siguiente selección, que es Bolivia, que también tiene 12 unidades, como estaba hace 3-4 años. Estaba con 9 unidades, entonces dentro de todo todavía mejorando un poco. Entonces Bolivia, que debe seguir manteniendo un rendimiento constante, sobre todo allá en el alto, si quiere tener aspiraciones reales de llegar a la Copa del Mundo del 2026. Ahora vamos con la otra eliminatoria, la pelea por no ser última. Aquí tenemos a Perú, que es novena con 7 unidades, bastante por esta cosecha, y lo veremos acá porque a esta altura era mucho más importante lo de Perú en el camino a Qatar. 11 unidades, ya está empezando como esa pequeña remontada que estaba haciendo, sobre todo en la segunda rueda de esta eliminatoria, entonces aquí quedándose bastante. Vamos ahora con la última, que es Chile, ya lo venía repasando, también haciendo su peor campaña histórica a esta altura de las eliminatorias, reafirmándolo luego de ese empate en Perú. Apenas tiene 6 unidades tras 11 fechas, y como estaba en el camino a Qatar, que tampoco es que haya sido excelente para Chile, pero vemos que está haciendo mucho mejor. 10 unidades, por lo menos había superado ese umbral a esta altura de la fecha 11, pero nada que pueda, así que Chile encontrándose con su peor cara histórica en una clasificación de CONMEBOL, y esto lo confirma una vez más. Ahora vamos a repasar cómo es el rendimiento de cada uno de los equipos frente al puntaje histórico que ha cosechado cada selección a esta altura de las eliminatorias. Siempre hacemos este ejercicio, agarramos lo que es las eliminatorias que tuvieron 10 selecciones en el todos contra todos, o sea, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, también lo que es Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022, y también el puntaje de la presente eliminatoria al 2026 para armar este promedio y ver cómo están respondiendo frente a su cosecha histórica cada una de las selecciones. Tenemos acá que Argentina sigue siendo la de mejor promedio con 21 unidades a esta altura de la fecha 11, y aquí vemos que está promediando, ¿no?, ese puntaje también con 22 puntos, incluso mejorándolo un poco, así que Argentina con la cosecha normal de puntos a esta altura de la eliminatoria. Seguimos con Brasil, que es el equipo con segundo mejor promedio con 21 puntos a esta altura, ya acercándose bastante a lo que es el promedio de Argentina, pero acá otra vez vemos que está bastante quedado, ¿no? Brasil, que llega apenas a los 17 puntos, entonces todavía Brasil teniendo que mejorar bastante si quiere llegar a sus promedios históricos de lo que ha sido sus campañas eliminatorias históricamente. Vamos a observar cómo está Paraguay, que es la de tercer mejor promedio con 17,5 puntos luego de 11 fechas en esta eliminatoria, como está ahorita bastante cerca, tiene 16 unidades. Entonces Paraguay, viendo que la mejoría que ha tenido últimamente le ha servido para reencontrarse con sus mejores números y lo que ha sido pues su promedio optimista a esta altura de la eliminatoria. Vamos con la siguiente selección, que es Uruguay, que también tiene 17 puntos en su promedio histórico, como está actualmente, está mejor con 19 unidades, pero tiene que mejorar si quiere mantenerse en los primeros lugares de esta eliminatoria, pero por lo menos puede decir que está mejorando ahí sus promedios históricos en cuanto al puntaje. Vamos con la siguiente selección, que es Colombia, que a esta altura tiene 16 unidades por lo general, como está hoy por hoy. Todavía está sacando la cabeza Colombia con 19 unidades, y lo que habla que Colombia pues no va a sufrir en definitiva lo que va a hacer por la clasificación al mundial, pero tiene que mejorar en cuanto a su idea de juego. Vamos con Ecuador, que también está empatado, bastante empatado con Colombia, también 16 unidades promediando a esta altura de la fecha 11 y manteniendo pues ese promedio de Ecuador históricamente. Siempre pues hacemos la salvedad que si no tuviera ese -3 esperando la propia Colombia, pero sigue manteniéndose ahí pues por lo menos en sus números históricos la selección ecuatoriana. Vamos con la siguiente, que es la selección chilena, que asoma la cabeza con 12,5 puntos, y esto nos habla que Chile acostumbra a hacer mejores campañas a esta altura de la eliminatoria de lo que está haciendo acá, que está siendo pues bastante pobre, con apenas 6 unidades en las fechas 10, entonces bastante complicado lo de Chile. Aquí se confirma que está haciendo por lejos su peor campaña en las eliminatorias. Vamos con la selección peruana, que es octava con 10 unidades en este promedio que tiene ahí, entonces también demostrando que el promedio de Perú es mucho mejor a su pobre presente, donde es novena apenas con 7 unidades, así que eso habla también que Perú está haciendo una de sus peores campañas en un todos contra todos en esta clasificación de CONMEBOL. Vamos con Bolivia, que promedio históricamente 9 puntos, saca un poco la cabeza al menos con 12 unidades, entonces por esto Bolivia sigue manteniéndose optimista en sus opciones de ir directamente todavía al Mundial del 2026. Y finalizamos con Venezuela, que es la peor promedio todavía, tras 11 fechas, por lo general tiene 8 puntos, y como está hasta ahora, pues mejorando ese puntaje notablemente, 12 unidades, pero tiene que conseguir sí o sí pronto victoria si no quiere complicarse además en este camino
al Mundial 2026. Y bueno amigos, aquí finalizamos este vistazo en detalle de lo que fue la tabla de posiciones y sus cambios tras la jornada número 11. Déjenos en los comentarios cuáles equipos ven mejorando, cuáles equipos ven más consolidados en la zona de clasificación, que van a pelear tranquilamente por un puesto directo al Mundial, cuáles van a pelear ese puesto de repechaje o el último que se va a quedar eliminado. Y pues poco que decir con Perú y Chile, que ya prácticamente están eliminadas y su pelea es por evitar quedar último. Entonces esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también las eliminatorias. Esto es Palabra de Gol.